Buenos días, el tema a presentar es dolor pélvico crónico. Como índice tenemos introducción, definición, epidemiología, etiología, anatomía, fisiología, síntomas, causas, factores de riesgo, evaluación y diagnóstico, tratamiento, recomendaciones y conclusión. Como introducción tenemos que el dolor pélvico crónico es una condición clínica de gran importancia en la consulta ginecológica. Es de carácter multifactorial y esto hace imprescindible un abordaje integral y multidisciplinario. Es un problema ginecológico frecuente en las mujeres en edad fértil y se calcula su frecuencia que puede ser de un 15%. Está asociado con un amplio rango de condiciones que envuelven el sistema reproductivo, gastrointestinal, genitourinario y musculoesquelético. El dolor pélvico crónico es aquel que se localiza a nivel del abdomen inferior, la pelvis o estructuras intrapelvianas, persistiendo durante al menos 6 meses, que se presenta de forma continua o intermitente, no asociada exclusivamente con el ciclo menstrual. Está asociado más bien a un amplio rango de condiciones que envuelven el sistema reproductivo, gastrointestinal, genitourinario y musculoesquelético. Según la epidemiología, el dolor pélvico crónico afecta al 40% de la población femenina en un rango de edad de los 15 a los 45 años y en la premenopausia. Según la etiología, comprende causa ginecológica en un 20.2% del tracto urinario, un 30.8% en la gastrointestinal, un 37.7% en el músculo esquelética, un 15%. El dolor pélvico crónico es una indicación para la evaluación laparoscópica. Según la anatomía, la pelvis se ubica en la parte más baja del abdomen y tiene forma de embudo. Está constituida por huesos que se articulan entre sí, formando un cinturón óseo reforzado por ligamentos. La pelvis mayor, como a continuación del abdomen, comprende 6 músculos a cada lado. La pelvis menor, por su parte, tiene cada lado del músculo obturador interno y por detrás al piramidal. El orificio inferior de la pelvis menor está cerrado por el perineo, que comprende 3 grupos musculares. Las vísceras pelvianas también incluyen lo que es la vejiga, porción terminal de los uréteres, colon sigmoide, recto, algunas asas del intestino delgado, vasos sanguíneos y linfáticos, ganglios, nervios y genitales internos. La inervación de la pelvis y su contenido es compleja por su abundancia y porque diferentes estructuras comparten una misma inervación, lo que implica una interdependencia en su regulación. Eh, por parte de la fisiología tenemos de que las estructuras pélvicas somáticas, tales como los huesos, articulaciones, músculos y piel, envían aferencias mediante neuronas del primer orden, que hacen sinapsis en el asta posterior de la médula torácica baja, lumbar y sacra. Frecuentemente el dolor muscular profundo presenta un carácter sordo y vago que se confunde con el dolor visceral. Por otro lado, el dolor visceral se origina de aferencias inmersas o que descansan sobre estructuras internas de la pelvis, tales como la vejiga, uréter u ovario. La señal dolorosa se transmite mediante fibras sensitivas y motoras del sistema nervioso autónomo hacia la médula. Algunos de los síntomas podrían ser, eh, pueden incluir intensos cólicos durante los periodos, dolor durante las relaciones sexuales o al orinar o al defecar. Es posible también que sienta dolor en determinadas posturas o posiciones, y el dolor puede variar de leve a intenso o de sordo a agudo. Las causas del dolor pélvico tenemos de que la transmisión del dolor procede de la víscera, órgano interno. Difiere también en gran medida del que procede de estructuras somáticas, elementos cutáneos, músculos, peritoneo parietal. El dolor visceral es profundo, difícil de localizar y está asociado frecuentemente con reflejos autónomos, aunque estos no son frecuentes en el dolor agudo. Y se caracteriza también por la convergencia viscerosomática a nivel del asta dorsal.
Tenemos que según su localización, en la localización ginecológica tenemos el síndrome de ovario remanente como ejemplo, otro es el síndrome de ovario residual y las neoplasias. En el tracto urinario como ejemplo podemos tener la cistitis, eh, una ITU recurrente y la neoplasia igual. En lo que es el tracto gastrointestinal tenemos la obstrucción intestinal, divertículo y neoplasia. En lo que es el músculo esquelético tenemos mialgia del piso pélvico, hernia, postura normal. En lo que es el neurológico tenemos la hernia del núcleo pulposo, las neoplasias y el dolor neuropático. En lo mental tenemos que está el abuso de sustancias, la somatización y el abuso sexual y físico. En los factores de riesgo tenemos los antecedentes de radioterapia o cirugía abdominal, antecedentes de depresión, trastornos por consumo de sustancias, un problema con la estructura de los órganos y el embarazo y el parto, ya que ejercen presión sobre la espalda y la pelvis. En la evaluación y el diagnóstico tenemos que la historia clínica se da acá lo que es las características del dolor, el tiempo de evolución, localización, ciclicidad y asociación con dismenorrea, relación con el embarazo o posparto, relación con la menarquía, sensación de calor y parestesia, síntomas urinarios, cuadro infeccioso, tratamientos recibidos y la respuesta obtenida de los mismos. Debe aclararse el patrón menstrual, la presencia y característica de la dismenorrea, la presencia de dispareunia y el patrón miccional y el hábito intestinal. Prácticamente que acá se tiene que hacer una evaluación de todo lo que nos cuente el paciente. Tenemos que el examen pélvico se debe realizar en 4 posiciones: de pie, sentada, en decúbito supino y en posición de litotomía. En el estudio de imágenes tenemos que lo mejor sería la ecografía pélvica, ya que es altamente sensible para detectar masa o quiste y determinar el origen de esta, ya sea a nivel del útero, ovario o trompa. Ya en lo que es el tratamiento tenemos de que requiere de un mayor esfuerzo, experiencia y destreza, así los bloqueos nerviosos diagnósticos desempeñan un papel primordial para diferenciar si el dolor tiene un mayor componente orgánico, simpático o psicológico. En el tratamiento farmacológico tenemos de que la hiperproducción de prostaglandina está estrechamente relacionada con la etiología de la dismenorrea primaria. Las prostaglandinas también están implicadas en la dismenorrea secundaria, aunque estas se identifican factores anatómicos asociados. En estos casos, la terapia farmacológica incluye AINE y anticonceptivos orales, ya que disminuyen los niveles de prostaglandina. En el tratamiento quirúrgico tenemos que existen 3 tipos de tratamientos quirúrgicos, los cuales son adhesiólisis laparoscópica, neuroablación uterina y neurotomía presacra. En lo que es la epidural caudal tenemos que el bloqueo epidural caudal con anestésicos locales pueden ser utilizados para realizar un bloqueo nervioso diferencial en dolores pélvicos, viscerales, perianales, genitales, rectales o anales. Y puede ser la técnica de elección en caso de pacientes con dolor pélvico que requieren múltiples sesiones terapéuticas, como el caso de los dolores regionales complejos. Tenemos también el bloqueo de raíces sacras. Acá es útil para el manejo y evaluación del dolor perianal cuando se realiza vía transacra. El bloqueo puede ser diagnóstico. Si el dolor se reduce tras un bloqueo diagnóstico en más de un 50% y es de origen oncológico, se puede realizar el bloqueo neurolítico con el alcohol o fenol. El paciente se sitúa en una posición lateral o prona y se localiza el hiato sacro, se prepara la piel y se le realizan jabones cutáneos con analgésico local. La utilización del arco de fluoroscopía facilita también lo que es en gran medida el éxito del bloqueo. En el manejo del ganglio impar
Tenemos que este se realiza con el paciente en decúbito prono, se identifica el ligamento anococcigio que se infiltra con jabón cutáneo, se introduce una aguja de 22 espinal doblada en dos segmentos iguales, bajo fluoroscopía hasta alojar la punta de la unión sacrococcígea en su parte anterior y se inyecta contraste para verificar su posición y también se inyecta una combinación de anestésicos locales o con o sin corticoides. En lo que es el bloqueo de los nervios pudendos, tenemos que el manejo y evaluación del dolor se puede realizar un bloqueo pudendo. Este es eficaz para valorar síndromes dolorosos que afecten la S2, S3 y S4. El bloqueo también se efectúa transvaginal con el paciente en posición de litotomía. En lo que es la neuroestimulación de raíces, tenemos que en ciertos casos debido a la cistitis intestinal, la estimulación eléctrica de las raíces puede ser de gran utilidad. ALO propone la utilización de electrodos cuadrupolares de estimulación insertados percutáneamente por la vía retrógrada, hasta alojarlo en una zona en que el paciente no nota se parestesia en la región parasacra, paracoxigia, vulva o extremidades. Sus resultados aún escasos, pero son muy prometedores. En lo que es el bloqueo del plexo hipogástrico, tenemos que un medio del manejo del dolor cuyo origen o manteniendo se deba al sistema nervioso simpático, el dolor oncológico, endometriósico, la región complejo, tenesmo rectal y por enteritis de irradiación responde muy satisfactoriamente al bloqueo del plexo hipogástrico. En lo que es la fisioterapia, bueno, a muchos pacientes los ejercicios de estiramiento y masaje y otras técnicas de relajación pueden mejorar el dolor pélvico. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea envía impulso eléctrico a las vías nerviosas cercanas. Uno de los ejercicios es la elevación de la pelvis, acostado boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el suelo, y que contraiga los músculos del suelo pélvico y eleve el tronco y las caderas del suelo. En lo que es la psicoterapia también es una de las recomendaciones, ya que si el dolor puede estar entrelazado con la depresión, abuso sexual, un trastorno de personalidad, un matrimonio problemático o una crisis familiar, puede que te resulte útil al hablar con un psicólogo o un psiquiatra. Como conclusión tenemos que el dolor pélvico crónico, al ser una enfermedad multifactorial, se debe hacer una mejora en la aproximación diagnóstica para utilizar de manera óptima los recursos disponibles y así asumir de la mejor manera el manejo y aportar en la mejora de la calidad de vida de las personas de quienes lo padecen. Muchas gracias.